todo lo que se levante contra el conocimiento de la verdad, nosotros con esa armadura espiritual la vamos a derribar en el nombre poderoso de Jesús. Son fortalezas y de esta manera el enemigo no va a poder resistirnos. Te lo aseguro 100% que no va a poder resistirte cuando él vea que tú... Bendiciones y sean muy bienvenidos a este tiempo donde vamos a exponer la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo ha estado ministrándome aquí en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 10. Quiero entregarte esta palabra para que tú seas revestido de lo que Dios quiere que hoy tú seas revestido por el Espíritu Santo, y creo firmemente en mi corazón que esta palabra va a bendecir, a renovar y a cambiar tu vida en totalidad. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la palabra de Dios aquí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo hablándole a los corintios, que nosotros no militamos en la carne aunque estamos en ella. La palabra militamos significa que no somos parte de un ejército que usa armas carnales. No hacemos guerra usando armas carnales. Y milicia no es más que la técnica de hacer la guerra y de preparar a los soldados para la misma. Nuestra técnica para la guerra no son carnales, y me corresponde en el día de hoy recordártelo, porque a veces nosotros tomamos muy impersonal las cosas que nos acontecen, que a veces ni siquiera son naturales, sino que tienes que discernirlas espiritualmente, pero porque no estás discerniéndolas espiritualmente, las tomas como si fuera algo natural y las peleas desde un ámbito natural, y por eso es que no acontece nada. Porque Dios nos está diciendo a través de su palabra que esa lucha que tú estás teniendo no es natural, sino espiritual, y que las armas que tú debes usar para librar esa batalla, ya sea en tu familia, en tu mente, en tu hogar, con las personas, en tus emociones, no deben ser naturales, sino espirituales. Y este pasaje nos revela muy claramente los siguientes hechos acerca de la guerra espiritual. Número 1. Nuestras batallas se pelean espiritualmente. Porque dice la Biblia: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es verdad que nosotros somos, seres humanos, estamos sujetos a deseos, a pasiones, estamos sujetos a pensamientos, a emociones, somos propensos a caer, a fallar, a pecar, a hacer las cosas a nuestro modo, y Dios lo sabe. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que aunque nosotros andamos en la carne, porque Dios lo sabe así, dice que no militamos. No hacemos guerra en lo espiritual, no peleamos con armas carnales, no peleamos según la carne. Y es muy importante estar claro al respecto. Quizás no has ganado esa batalla porque has estado luchando, número 1, con tus propias fuerzas, y número 2, con armas naturales y carnales que en el mundo espiritual no surten ningún efecto, y el enemigo lo sabe. Entonces yo quiero que cambies tu perspectiva y tu manera de mirar las cosas y comiences a visualizar ese campo de batalla de una manera espiritual y no natural. Cuando tú cambies tu percepción de ese campo de batalla, entonces tú vas a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios te está diciendo que tú debes hacer. Número 2, nuestras armas son espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y tú crees, cuando Pablo estaba diciendo esto, yo quería preguntarte, ¿tú crees que gritándole a esa persona, tú crees que alzando la voz, enojándote, haciendo las cosas a tu forma, quejándote, tú crees que vas a resolver algo? Quiero que seas completamente sincero contigo mismo y me digas, ¿tú crees que vas a resolver algo
quejándote y pensando desde este punto de vista y tomando acción contra una persona y no contra lo que se está moviendo detrás de esa persona, no contra lo que se está moviendo en lo espiritual, ¿crees que vas a resolver algo? Pues claramente que no. Hasta que no tomamos acción en lo que es espiritual, no vamos a ver ningún resultado. Y en este punto que nos está hablando sobre las armas espirituales, tengo que hacer referencia de la armadura de Dios, porque a veces nosotros pensamos que las armas espirituales es ayuno, oración, vigilia, y ciertamente son cosas, número 1, que te ayuda al crecimiento espiritual, número 2, que te da autoridad, unción, te ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa es que estas armas o esta armadura espiritual que nos habla la palabra de Dios no son estas, sino que es la armadura de Dios de la cual tenemos que estar revestidos todos los días. Y consiste en ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto está en Efesios 6 del 14 al 17. Y es que esta es nuestra armadura espiritual, de la cual tenemos que estar revestidos para atacar a cualquier fortaleza de parte del enemigo. Ceñidos con la verdad. Mi gente, es muy importante la transparencia en este tiempo. Hablar la verdad de Dios, tener la verdad de Dios en nuestra vida es muy importante. Número 2 aquí, la coraza de justicia. Y aunque solamente Dios es justo, dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado a justicia también a nosotros. Tenemos que imitar a Dios y tenemos que practicar justicia en nuestra vida. Esto es algo que nos da credibilidad y autoridad en el mundo espiritual y es algo que muchos cristianos no están practicando en este tiempo. Somos muy parciales. Somos muy parciales respecto a decisiones, respecto a personas. Hacemos mucha acepción de personas en este tiempo. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sé portador siempre de buenas nuevas. Sé portador del evangelio de Cristo. Eso es lo que tiene que estar en nuestra boca. Toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Hay muchos que en este tiempo no están usando de la fe, y es que se hace necesario y vital usar de la fe en este tiempo, en un mundo donde hay tanta incredulidad, donde hay tantas personas que si no ven, no creen. Pero nosotros no podemos ser como Tomás. Tenemos que creer al Señor y saber que Él está, que Él nos responde, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él nos va a ayudar en cualquiera que sea nuestra necesidad. Eso lo creemos por fe y no por vista. Dice la palabra que con esa fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y nos dice también que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es esta palabra de Dios. ¿Estás usando la palabra de Dios para pelear tus batallas espirituales? ¿Estás usando la palabra de Dios para guerrear contra estas fortalezas espirituales que son muy fuertes, son muy duras? El enemigo se opone muchísimo y necesitamos tener esta espada del Espíritu para poder vencerle. No son nuestras palabras, no es lo que podamos decir, no es lo lindo que podamos hablar, no es el tono de voz que usamos, es la palabra de Dios en nosotros la que nos da esa autoridad en lo espiritual. Número 3, dice que nuestras armas vienen de Dios. Escucha esto. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano desarmado. Alguien que no conoce lo que Dios ha estipulado en su palabra y lo que dice que nosotros tenemos es alguien que no está preparado para la guerra. Es alguien que no sabe las armas que posee. Por eso es importante conocer esta palabra bendita que nos enseña cuál es nuestra armadura, cuáles son las armas que tenemos, que no militamos según la carne, sino desde lo espiritual para poder derribar fortalezas espirituales.
Ahora bien, ¿cuáles son esas fortalezas que la palabra de Dios menciona aquí y que Dios quiere que nosotros las derribemos? Podemos estar equivocados en este aspecto porque cuando nosotros pensamos en fortalezas espirituales, estamos pensando en ataduras en la mente o estamos pensando en espíritus de fornicación o espíritus de mentira y todas esas cosas. Pero según esta palabra y el contexto en el que nos está hablando el apóstol Pablo a la iglesia sobre cuáles son esas fortalezas que nosotros tenemos que estar revestidos de esa armadura espiritual, son las siguientes. Y es que dice el verso 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Esos argumentos que nos está hablando aquí la palabra de Dios son las filosofías, los esquemas, las actitudes que toma este mundo respecto a ciertas situaciones o circunstancias o decisiones. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que resistir esos argumentos que se resisten a la verdad de la palabra de Dios. Y la altivez tiene que ver con todo el orgullo, el hombre centrado en sí mismo, que se ama a sí mismo y que está seguro de sí mismo. Esto es lo que Dios nos está diciendo aquí en 2 de Corintios específicamente, que nosotros tenemos que resistir, que nosotros tenemos que derribar, porque todo esto se opone al conocimiento de la verdad de Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Estamos en un tiempo donde la sociedad y todo lo que estamos viviendo nos desafía todos los días a convertirnos a sus filosofías, a su manera de pensar y no al contrario. Pero Dios está levantando un pueblo determinado a que ellos sean los que tienen que convertirse a nosotros. Todo lo que se levante contra el conocimiento de la verdad, nosotros con esa armadura espiritual de Efesios la vamos a derribar en el nombre poderoso de Jesús. Son fortalezas que el enemigo se levanta en esta sociedad, en este mundo, y que la iglesia está llamada a derribar, pero no con armas carnales. No con armas carnales, sino con armas espirituales. Y ese es el resumen, el meollo de todo lo que te he estado hablando. Y es que no podemos seguir peleando con armas carnales una batalla que es espiritual. Tenemos que ser efectivos en el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que ser efectivos en el mundo espiritual. ¿Cómo? Revistiéndonos de la armadura de Dios, practicando esto en nuestra vida, vistiéndonos con esto todos los días de nuestra vida. Y de esta manera el enemigo no va a poder resistirnos. Te lo aseguro 100% que no va a poder resistirte cuando él vea que tú estás revestido, que tú estás vestido con la armadura de Dios. Yo entiendo que a veces como humanos queremos tomar las cosas por la fuerza y que arremetemos contra la persona o queremos hacer las cosas a nuestra manera. No podemos seguir peleando de esa manera porque no vamos a ver ningún cambio, ninguna transformación, y Dios lo que quiere es que haya transformación y que lo hagamos de la manera bíblica, de la manera que Él nos está enseñando aquí en su santa palabra, según 2 de Corintios. Si te bendijo este video, yo te pido ahora que nos regales un fuerte like, porque esto ayuda a que YouTube le dé a conocer este video a otras personas que necesitan, así como tú, escuchar esta palabra de bendición. También compártelo a algunos de tus contactos y no te olvides de seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook, que estoy como Juliet L. Ramos. Y nos vemos el lunes y martes a las 9:00 de la noche en nuestro tiempo de intercesión y guerra espiritual en La Brecha, a las 9:00 hora de la Florida. Este tiempo en vivo que está transformando la vida y transformando las situaciones en el ámbito espiritual. Y no olvides cuidar tu corazón, tu mente y guardar tu vida en totalidad para Dios, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Maranata, iglesia. Cuídate.